Novena Semana del Periodismo Hidalgo 2026, del 23 al 27 de febrero. La Maestranza, Pachuca, Hidalgo. Invita, Fundación para la Comunicación y el Periodismo. Sí, saludos. Hola. Sí, bien. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta novena semana del periodismo. Hoy vamos a platicar un poquito de la nueva Corte y las resoluciones contra medios de comunicación. Traemos aquí al maestro Joel, al maestro Fernando, quienes nos van a hacer el favor de platicarnos un poquito de este tema tan interesante. Y me voy a permitir leer la semblanza primero de nuestro amigo Fernando Hidalgo Vergara. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación en el Centro Hidalguense de Estudios Superiores, es especialista en mercadotecnia por el Centro Hidalguense también de Estudios Superiores, ha sido reportero, asistente de producción del programa radiofónico deportivo A la Salida del Estadio, transmitido en la estación 98.1 Hidalgo Radio. También tiene certificado de locutor categoría A, bajo el número 27819, expedido por la Secretaría de Educación Pública. De 2001 a septiembre de 2003 fue coconductor en este mismo programa. También fue reportero de la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado, adscrito a la Dirección de Radio y al notario 98.1 FM Radio Hidalgo, cursor de la noticia. También fue asistente de producción e información, conductor suplente de los programas noticiosos sabatinos, sábado al mediodía, de EXA 106.1 FM, actual Neurótica y Palabra de Hidalgo, de 98.1 FM Hidalgo Radio. También fue coordinador de comunicación social de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, conducción radiofónica semanal del programa Señal Humana en Radio Azópan. Ha impartido las conferencias, los medios de comunicación en campañas políticas. También ha sido conductor y coordinador de comunicación social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, enlace operativo de difusión del programa Alerta Amber en Hidalgo ante la Procuraduría General de la República. También fue director de comunicación social del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en la 63ª legislatura. En la actualidad se desempeña como director del portal digital Central MX. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias Gracias. Sí, buenas tardes. Ahora me permito leer la semblanza del maestro Joel Sánchez Rodríguez. Bienvenido, amigo. Joel Sánchez Rodríguez es un periodista y abogado hidalguense, nacido en Pachuca de Soto en 1971, con más de 30 años de ejercicio periodístico y académico en el estado de Hidalgo. Su formación profesional académica es como licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, técnico superior en periodismo y maestro en periodismo político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Y cuenta con más de 7 diplomados especializados en ambas materias. Ha sido académico en bachillerato profesional y posgrado durante 27 años, desde 1998 a la fecha. Catedrático titular de oposición en diferentes materias en el nivel superior. Como periodista ha ejercido ininterrumpidamente su actividad en prensa durante más de 3 décadas, de 1989 a la actualidad en el Seminario Avanzado de Hidalgo, donde se ha desempeñado como reportero, jefe de información y subdirector. Es director editorial de Radar Político y el colaborador permanente de Corratín Hidalgo y NQ Radio. Ha participado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Es columnista, periodista y capacitador para trabajadores de medios de comunicación, por lo que también ha obtenido diversos premios y reconocimientos. Actualmente se desempeña como director editorial de Radar Político Hidalgo, con presencia en la web y estructura de redes sociales.
Es subdirector en el Semanario Avisado de Hidalgo, que cuenta con impreso y RRS. Junto con Alejandro Gálvez es uno de los fundadores de la Semana del Periodismo y ha participado en las 9 ediciones. Pues bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues el tema de nuestra mesa de hoy es la nueva Corte y las resoluciones contra medios de comunicación. Quisiéramos entonces comenzar con esa propuesta. ¿Qué es la nueva Corte? ¿Cuáles son esas resoluciones y en qué se traducen para el periodismo? Gracias, Miriam. Buenos días a quienes nos hacen favor de acompañarnos. Bueno, empiezo por comentar que en septiembre del año pasado, en ocasión del aniversario número 11 de Mira Hidalgo, a invitación de su director Miguel Hernández, Fernando y un servidor, junto con la periodista Verónica Ángeles, platicábamos de cuál era el panorama que veíamos ante la llegada de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entraba en funciones el 1 de septiembre. Y yo les platicaba, sin ánimo de ser agorero del desastre, que yo veía un panorama complicado de manera específica para los medios de comunicación. Habíamos comentado de casos muy complicados que se estaban presentando en ese entonces, como es el caso del periodista José Luis González allá en Campeche, a quien se le prohibió ejercer el periodismo por 2 años, a quien se le ordenó cerrar su periódico portal de internet Tribuna en una acción ilegal por parte de una juez de aquella entidad. Y les decía que el panorama era difícil porque frente a situaciones tan graves como esas no teníamos y no tendríamos una corte que nos defendiera, no a los periodistas sino a los mexicanos en general, cuando la opinión del ciudadano se contrapusiera a las disposiciones o al sentir o pensar oficial. Desgraciadamente no me equivoqué en la idea de que la nueva Corte no era garantía de las garantías individuales, de las garantías constitucionales de los ciudadanos. Y estamos viendo que en los últimos meses no nada más situaciones como lo de Campeche persisten, sino que ahora también aquí en el estado de Hidalgo estamos viviendo situaciones que no han llegado a esos extremos, pero que no por eso dejan de ser graves. Me refiero concretamente, digamos, al caso del diario Criterio, al que por una orden judicial se ha dispuesto que retire información de su portal de internet, y no nada más eso, sino que les han impuesto una mordaza para que se abstengan de abordar o de mencionar a una persona por el asunto de la estafa siniestra, concretamente al excontralor César Román Mora Velázquez. Entonces, no hay una corte que defienda, y pues el panorama no es alegre. Tú, Fer, ¿cómo ves esta situación? ¿En qué se traduce esa libertad de prensa, libertad de expresión? A ver si no nos mandan bajar el video, haber dicho. No. Bueno, pues efectivamente se cumplió todo lo que dijo el señor Joel en aquel foro que tuvimos, en el foro también. Se cumplió así, a pie juntillas, y se cumplió porque, bueno, en ese momento no recuerdo, pero estaba ya en proceso la elección judicial, ya se estaba fraguando. Algunos compañeros y algunos actores políticos a los que tuvimos la oportunidad de entrevistar, sobre todo uno en particular que recuerdo muy bien cómo me lo dijo hace más de un año y medio más o menos, me dijo: vas a ver, Fernando, se va a cumplir todo lo que está diciendo, van a ir por estos, van a ir por aquellos, van a ir por, y finalmente van a ir por el Poder Judicial, y después van a ir por ustedes, o sea, los medios de comunicación. Mando un saludo a Bernardo Arista, que me lo dijo así, tal cual. Y yo le dije: me parece que estás exagerando. Pues no estaba exagerando, se ha ido cumpliendo paso a paso, como lo había comentado, como lo dijo también en ese foro el licenciado Joel, se fue cumpliendo. Bueno, por el Poder Judicial ya lo tienen. Y ahora los medios de comunicación, bueno, pues ya estamos viendo casos muy concretos, ya lo mencionó en Campeche, en Tribuna, en Veracruz, en Puebla. En Puebla cuando menos hay un poquito más
de claridad, de decir, bueno, sí hubo un exceso, y con esta nueva ley que pretendía configurar allá pues el gobernador de Puebla, no necesariamente es ni el Poder Judicial ni el Poder Legislativo, fue una cosa del gobernador de Puebla, y se ha ido cumpliendo paso a paso hasta llegar al punto en que aquí en Hidalgo pues ya hay una orden judicial para que un medio de comunicación baje información que ya había publicado, y creo que también que ya no vuelva a publicar en ese mismo sentido, que ya no mencione a este personaje que, pues sí, es el ex contralor César RMV, podemos decirle, o de plano César Román Mora Velázquez. Ay, César Román Mora Velázquez, el ex contralor del estado de Hidalgo, que está pagando una millonada por su defensa aquí en México, allá en Estados Unidos, mientras estuvo pues detenido ahí en el asuntos de migración, de acuerdo con los tabuladores transparentes, porque el Poder Judicial es transparente, pero allá en Estados Unidos, y se pudo conocer que los abogados que él contrató pues tienen una tarifa que ronda los 15,000 pesos por hora. Entonces se aventó la friolera de 15,000 pesos por hora durante días, semanas, para lograr que su defensa lo dejara en libertad, ya no tuviera que enfrentar algunas situaciones allá en Estados Unidos. Y aquí en México también se informó, se demostró que pagó alrededor de 5 millones de pesos por un amparo que lo hizo un abogado muy prominente desde hace muchos años, y esa información, pues cuando menos no has derecho a sospechar, ¿no? Decir, bueno, pues un hombre que no llega a los 40 años, que toda su vida ha sido funcionario público con los sueldos evidentes de un servidor público, que le alcance para pagar esas cantidades de dinero, pues cuando menos se da para la sospecha. Bueno, usa al Poder Judicial, que ya está actualmente en funciones, para detener la acción, no solamente de las autoridades, si es que en realidad están tratando de hacer algo para llevarlo a la justicia, para llevarlo a juicio, y para frenar también la información que están dando los medios de comunicación. Ha sido hasta el momento un solo medio, Criterio, por alguna razón que yo desconozco, no sé si por ahí hay alguna, pero bueno, hay otros medios que también están en el asunto judicial. Vamos a ver si también contra ellos se va esta situación. Por lo pronto ya es uno, pero con uno, pues ya, para decir que uno somos todos, ¿no? Porque estamos en la misma situación, no solamente en ese tema de este exfuncionario, sino en otros, y lamentablemente vimos cómo se fue fraguando este nuevo Poder Judicial, que en términos técnico-jurídicos es una vacilada, o fue una vacilada la elección judicial. Se demostraron los famosos acordeones, se demostró que los perfiles no están preparados, se ha demostrado, si ustedes ven una sesión de la Corte, bueno, pues vamos a ver que es en algunos momentos llega a ser grotesco la intervención de las ministras y de los ministros. Hicieron campaña como si fueran regidores, diputados, no sé, digo, no por demeritar, pero pues evidentemente el nivel de preparación que se requiere para uno y para otro es muy diferente, y ahora el Poder Judicial está en ese rasero, y es el resultado de lo que ahora estamos viendo. Querido amigo Joel, ¿algo que quieras replicar? No replicar no, pero sí quiero complementar algo que mencionó Fernando, precisamente de aquella noche que platicamos en el foro Aguamiel respecto a la ley censura del Estado de Puebla. ¿Qué es la ley censura? No es una ley como tal, es una reforma al Código Penal que estableció el delito de ciberacoso como una conducta ambigua que vulnera la taxatividad del tipo penal porque no lo describe de manera precisa, y que dice que cuando la crítica, la ironía y la burla sean lo suficientemente insistentes para causar molestia en alguna persona, se configura el delito de ciberacoso, lo cual le da la oportunidad a políticos, empresarios, funcionarios públicos, dirigentes partidistas
de decir, pues, tú me estás criticando de manera constante, ya esto es un ciberacoso y por lo tanto procedo Me siento herido. Y efectivamente se cumplió ese panorama de que dijimos, de aquí se van a ganar. El pasado 17 de enero, precisamente un juzgado de distrito declaró inconstitucional esa reforma, pero desgraciadamente ante la ausencia de una corte firme y fuerte que cumpla con su deber de Tribunal Constitucional, pues esa declaratoria fue sin efectos generales, así es que el amparo solo será válido para la persona que lo promueva. Entonces, quiero insistir en que seguimos en una situación de vulnerabilidad ante ese tipo de cosas, en el caso de Puebla. Mencionaba Fernando de la situación de aquí de Hidalgo, quisiera ser mucho más preciso y decir que se refiere al amparo 2324/2025-6, en el cual la jueza Berta Patricia Orozco Hernández es quien ha asumido la determinación de censurar a Diario Criterio y de establecer pues, la base para que se pueda censurar posteriormente a otros medios si insisten o insistimos en mencionar a este señor, al excontralor. Y pues también mencionar que la juez por algo fue rechazada en las urnas el 1 de junio del año pasado. Ella compitió para ser magistrada de circuito allá en su estado natal, en Guanajuato, y pues qué bueno que la gente la rechazó, porque si no, si estos son sus alcances como juez, como magistrada, ya me imagino. Bueno, yo creo que también además me gustaría preguntarles si hay sentencias directas o son realmente solamente políticas restrictivas las que se dan a partir de estas resoluciones judiciales. Bueno, no hay sentencias definitivas aún. En el caso de Campeche, el asunto, por ejemplo, todavía se encuentra en proceso. En Hidalgo hay una suspensión definitiva en favor de César Mora, pero todavía le cuelga, como decimos, para que se llegue a una determinación. Y en el caso que mencionábamos de Puebla, pues sí hay una declaratoria de inconstitucionalidad, pero pues al no ser con efectos generales, pues permite que siga aplicándose la norma y quien se sienta agraviado por ella tendrá que promover de manera individual el amparo indirecto en este caso. Fernando. No hay sentencias, bien lo dicen, no hay sentencias, pero las va a haber. Si seguimos como van, las va a haber. ¿Por qué? El problema es que todo el tema es político. No me imagino yo, por ejemplo, que la Corte, el Poder Judicial en Campeche, por ejemplo, pues vaya en contra de la gobernadora. Y ya cuando escale y llegue a la Corte, pues ya habríamos a Lelia Batres promoviendo en contra de la gobernadora de Campeche, ¿no? O de cualquier otro político que sea de su afinidad. O sea, el problema es que esta Corte ya se convirtió en un órgano político, no jurídico. Ya resuelve conforme a criterios políticos, no jurídicos. Y eso lo hemos visto en algunas ocasiones, en varias ocasiones. Este tema de criterio, pues también es un tema político. Está involucrado un político que aparentemente, así que suponiendo sin conceder, está protegido, defendido, cuidado, cuando menos, por alguien, por alguna cuestión política. Y por eso, para empezar, tiene acceso a esa clase de recursos económicos a los que, desde luego, pues ningún ciudadano cualquiera podría tener, ningún exfuncionario con muchos años de experiencia, de trayectoria, que no haya tenido alcances o apoyos políticos podría tener, ningún funcionario sin apoyo político podría pagar 15,000 pesos por hora a un abogado en los Estados Unidos. Entonces, pues, creo yo que es cuestión de tiempo para que haya ya algo definitivo. Y no sé, diga usted que es abogado, pero si en algún momento ocurre eso, pues en una de esas hasta ya después se va a ver jurisprudencia, como dicen, y pues cualquier caso va a terminar en el mismo destino. Fue adelante, por favor. Sí, Miriam, gracias. Yo quiero ampliar una situación en relación al panorama que se vive, digamos, en el estado de Campeche.
La situación que afecta en este caso al periodista José Luis González, director del diario Tribuna, no es exclusiva de él ni de ese medio de comunicación. Cuando la señora Laida Sansores Pérez llegó como gobernadora a Campeche, había 5 diarios en la entidad y los 5 han desaparecido. Es una situación crítica, seria. Ahora abundan los portales de noticias y abundan un grupo de medios de mercachifles dedicados a la crítica, incluso a los mismos periodistas. Y no estoy hablando de Hidalgo, estoy hablando de Campeche, digo, porque aquí también se da la situación, pero allá solo han sobrevivido los que son 100% afines a la administración morenista. Creo que ese es un escenario muy claro de lo que está ocurriendo, pues por la ausencia de una corte que haga valer las garantías, y me explico de la siguiente manera. No se le puede prohibir a un periodista ejercer el periodismo porque una garantía individual es la libertad de profesión. Tú te puedes dedicar a lo que quieras, pero no mientras no requiera título o cédula profesional para el ejercicio de ello. No le puedes prohibir a un medio de comunicación que ejerza esa actividad porque es violatorio de la libertad de expresión. Tampoco puedes ordenar que desaparezca un medio como se hizo allá, porque entonces estás violentando el derecho a la información de las personas. Entonces todo ha sido ilegal, pero no hay una corte que le ponga un alto, le ponga un freno al gobierno de Campeche, que está arrasando con todo. Y vuelvo a insistir, aquí estamos viendo ya con estos casos que hemos mencionado los primeros indicios de que nos vamos encaminando hacia allá si nos dejamos, obviamente. ¿Está entonces en riesgo de periodismo crítico? ¿Cuál sería como las formas de poder combatir este tipo de acoso? Bueno, pues en términos judiciales, no sé, lo veo francamente difícil, porque una cosa es pues intentar hacer el mejor de los periodismos que nuestras propias capacidades nos lo permitan, con base en los criterios, en los lineamientos, en todo lo que marca el oficio, que ya es profesión. Y otra que, como bien lo pone el ejemplo del Liceo Joven, pues solamente sobrevivan los que no hacen ni el menor intento de ejercer una crítica como se supone que debe ser, ¿no? Y si van a sobrevivir esos medios de comunicación, y los que no tendrán el destino de ser acosados vía judicial, pues sinceramente es difícil que se pueda sobrevivir, no tanto por no tener acceso a fuentes de financiamiento. Podría ser que con mucho trabajo, con muchos esfuerzos, con apoyo de algunos actores que no estén sometidos a quien esté gobernando. No vamos a hablar de un partido, vamos a hablar de quien esté gobernando en tal estado o en el país, definitivamente. Si no están de acuerdo con esas directrices que marcan los gobiernos, yo veo muy complicado que se pueda uno defender, hablando ya en términos judiciales. Por ejemplo, el periodista de Campeche, bueno, pues ya estaba, prohibido ejercer su profesión, tiene que cerrar su medio, y si no, bueno, pues ¿qué le espera? Pues una orden de aprehensión, lo aprendieron, lo encarcelaron, y eso va a pasar con otros. Cuando se empieza a disentir la vergüenza que sienten algunos en otras partes, como ya no la tiene la gobernadora de Campeche, pues va a empezar a permear, y vamos a empezar a ver casos más repetidamente en otros estados, ¿no? Como ya empezaba a ocurrir en Puebla, y vía esa cuestión de no tener una corte que haga valer la Constitución, que haga valer la ley, sino que hace valer directrices políticas, pues está francamente muy difícil. Gracias. Joel, ¿cómo ves esta situación? Yo quisiera agregar algo, gracias Miguel, y porque sí hay manera de defenderse. Quiero aprovechar que, por ejemplo, está aquí mi amigo Emanuel Amede, está Alejandro Galvez. Ambos en algún momento han sido objeto de acoso judicial, de denuncia,
Pero ¿por qué ha estado del lado de ellos el derecho? ¿Por qué ha estado del lado de ellos la razón? Porque la mejor manera de defenderse es ejercer el trabajo con rigor periodístico. Si tú presentas el número de carpeta, el número de expedientes, si tú documentas lo que estás diciendo, es posible que la razón esté de tu lado en algún momento. Es posible porque Fernando dijo algo muy lógico y también muy trágico. La Corte no responde a cuestiones técnicas jurídicas, responde a cuestiones políticas. Pero, pues, si tenemos que armar algo y tenemos que hacer alguna publicación, pues que sea con ese rigor periodístico que nos permita, pues, defendernos y sustentar los documentos, ¿no? Emanuel hace una investigación y lo profundiza, lo documenta, y eso es lo que lo ampara a su trabajo, ¿no? Y si Alejandro hace una investigación, pues también tiene que presentar los documentos y demás. Un ejemplo, Fernando Hidalgo ha señalado de manera muy precisa la serie de usos y abusos que se han hecho desde la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo en contra de los trabajadores. Un lugar donde se supone que debería prevalecer el derecho y la protección a las garantías es todo lo contrario. Es un sitio de acoso y de hostigamiento laboral hacia el mismo personal. Pero cada señalamiento que ha hecho, ha presentado las cartas, ha presentado los documentos, entonces ese rigor periodístico es la mejor defensa que hay. Creo. ¿Algo que quieras agregar o replicar? No, bueno, en ese sentido tiene toda la razón. El problema, yo insisto, es que a pesar del rigor periodístico, ya una vez llegado al tema judicial, si la Corte, ya en el último de los pasos, no atiende a cuestiones legales, a cuestiones jurídicas, sino políticas, pues yo creo que sí habrá un estado de indefensión muy serio para periodistas que, a pesar de haber documentado formalmente, técnicamente, rigurosamente cualquier información, pues si los ministros dicen no, por alguna razón, yo no sé si puedan encontrar razones que se puedan considerar válidas o que puedan tener alguna verosimilitud, por llamarle ya en otros términos y no jurídicos, pues cuando se pretenda formalizar una persecución contra un periodista, lo pueden hacer. Pero ¿estás de acuerdo en que se defiende uno más? Ah, no, sí, por supuesto. Sí. Está, por ejemplo, aquí presente mi papá, que además es mi director, y algo que él me ha señalado de manera muy precisa. Hay que presentar nombres, cifras, fechas, números, documentos, datos. Si tú presentas lo necesario para presentar tu trabajo, pues eso no significa que ya la hiciste, pero tienes con qué defenderte, ¿no? El problema es que, por ejemplo, pues cuando vamos a ver denunciado, demandado por alguna autoridad actualmente a alguien, por ejemplo, como Lord Molécula, pues está blindado el hombre. Nadie lo va a demandar, a menos sea algún opositor reído y extraviado, ¿no? Pero como tampoco se dedica ni mucha clase de los que son como él, no se dedican a investigar ni a informar cuestiones de la oposición, sino simplemente a destacar, a alabar, a lambisconear, ya en términos más al régimen, al gobierno actual, pues están totalmente fuera de peligro. ¿Qué piensas de eso? Bueno, yo sigo insistiendo, aquel que realice crítica, que realice investigación, que realice denuncia, pues está y estará expuesto a ese acoso, a esa persecución por la vía judicial, porque efectivamente la Corte ya demostró, no está para servir a los ciudadanos, ni mucho menos para proteger sus derechos. Está al servicio de un partido político y está a las órdenes de un régimen presidencial donde de manera vertical se toman las decisiones y no importa todo lo demás.
Sería, por ejemplo, importante entonces que los medios de comunicación estuvieran unidos para, pues en este caso, poder brindarse entre ellos, apoyarse entre ellos ante pues, situaciones como las que estamos platicando hoy. A ver, la unidad gremial es un tema que se ha discutido, debatido durante mucho tiempo. No se logra porque la verdad la visión de las cosas es muy subjetiva por parte de todos, pero hace poco más de 8 años, cuando se pensó en el inicio de este ejercicio de la Semana del Periodismo, algo que platicamos con Alejandro, todos los que participábamos de este comité, fue que este evento estaba organizado por periodistas, para periodistas y para jóvenes estudiantes de comunicación y de periodismo, con esa idea y con esa primicia, con esa premisa, más bien, perdón, uniendo periodistas. Ese es, y creo que va a seguir siendo el objetivo de la Semana del Periodismo, porque solo unidos, aunque se escuche muy romántico el asunto, solo unidos podemos hacer frente al embate oficial, judicial, a muchísimas cosas que se dan. Entonces, pues yo celebro mucho que a lo largo de 8 años, en esta novena edición, pues sigan siendo los mismos objetivos, que se mantenga ese pensamiento congruente de que, a ver, tenemos que acercarnos en el gremio, tenemos que compartir lo que está pasando, tenemos que hacer que se sepa lo que ocurre en otras entidades, tenemos que recibir a la gente de otros estados, y tenemos que prepararnos, ¿no? Pero sobre todo tenemos que enviar el mensaje de que al menos aquí, en el estado de Hidalgo, se está haciendo algo. Sí. No, pues totalmente de acuerdo, por eso el eslogan, perfectamente bien pensado y aplicado, ¿no? Unidos no nos callarán, y aplica a pues cualquier circunstancia, no nada más a las judiciales, también a las políticas, también a la de que ahora está de moda de utilizar pues perfiles falsos de redes sociales para atacar a periodistas que sí hacen su trabajo como debe de ser y que son utilizados por funcionarios de los gobiernos. Otra modita que se dio, bueno, en algunos casos, bueno, pues ahora para los funcionarios van y acusan con familiares al reportero que está escribiendo algo. ¿Para qué? Pues para tratar de amedrentar, de mediar o no sé, pero esos ataques que se reciben, tanto legales como ilegales, pues evidentemente la única forma de contrarrestarlos es así, con unión, con unidad, aunque suene a eslogan de partido, no, es verdaderamente tener cohesión gremial, tener unión y saber que aunque cada medio tiene su línea, cada medio tiene su perspectiva de las cosas, cada medio tiene su forma de trabajo, pues todos tratamos de hacer, insisto, el periodismo como debe de ser, y los que no, pues son los que están del otro lado, y es ante los que quienes sí lo hacemos debemos de cuidarnos. Esto es así, espalda con espalda, y solamente de esa forma creo que pues hay posibilidad de que no nos agarren solitos. Yo quisiera agregar algo, por ejemplo, reconocer la importancia de que los compañeros vengan incluso de diferentes regiones, como por ejemplo, tenemos aquí a Imelda de Tezayuca, pero vienen de Tula, vienen de Tulancingo, vienen de la zona de Tepeji, vienen de manera constante a las actividades y a las capacitaciones que se brindan. Los jóvenes y no tan jóvenes, recién egresados como los chicos de Suma TV. Entonces, esto de que haya una presencia constante de los compañeros, pues confirma esa idea, ¿no? No es precisamente eslogan de partido, como dice Fer, pero sí tenemos sí tomamos partido en favor de la libertad. ¿Algún comentario extra? ¿O pasamos a las preguntas? ¿Sí?
¿Alguien tiene alguna pregunta? Nada más preguntarme, Fernando. Con todo lo que acaban de comentar, nos queda claro que el Poder Judicial, pues hagan lo que hagan, está ejecutando acciones conforme a la línea que tiene. Los casos como el de Campeche, como el de Acapulco, la alcaldesa de Acapulco, que también consiguió una sentencia por violencia política de género contra un periodista, aunque salieron 50.000 columnas, aunque salieron 50.000 notas, pues de todas maneras las sentencias están protegidas. Las sentencias fueron inamovibles. Nadie del gobierno, nadie del poder, nadie de derechos humanos, nadie ha podido hacer nada. Es decir, ¿qué sugieren ustedes a quienes hoy los ven, los escuchan, los siguen? Y son chavos de Facebook, no es el periodista, hay que aclararlo, pero los que sí quieren entrarle, los que sí quieren aprender, los que sí, ¿qué les recomendarían? Porque hoy este tipo de mensajes es preocupante. Y aunque haya publicaciones, aunque haya desplegados, de todas maneras, la Corte está actuando con la línea que tiene. Gracias, Isabel, por el comentario. Mira, ¿qué le podemos decir a estas personas? Lo mismo que le diríamos a cualquier persona que se dedique al periodismo en cualquier región del país. El periodismo nunca ha sido fácil y es una actividad en la que hay que mantener resistencia. Entonces, la gente de Campeche ha resistido y padecido ya 4 o 5 años a la gobernadora Laida Sansores, pero ¿qué crees? Que ya se va. El próximo año ya se va. Y eso es una buena noticia no nada más para la gente de Campeche, para todos los mexicanos, porque no hay gobernador que dure más de 6 años. Eso es una cuestión muy clara, ¿no? Entonces, se creen algunos eternos, piensan que el cargo es para siempre, y no es así, ¿eh? O sea, ahí sí, diría Fernando, a toda capillita le llega su fiestecita y no hay fecha y plazo que no se cumpla, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, ¿qué les diría? Pues hay que resistir, pero también hay que acercarse al gremio, ¿no? O sea, porque no se puede resistir solo en una situación así. Y otra cuestión, por ejemplo, aquí en Hidalgo, en la Semana del Periodismo, alguna vez tuvimos, por ejemplo, a la asociación, al colectivo de periodistas desplazados, por ejemplo, que tenían periodistas desplazados de Guerrero, de Tamaulipas, que han salido huyendo para salvar sus vidas a causa de la violencia. ¿Y qué les dijimos? Tenemos que resistir, pero también les dijimos, no están solos, ¿eh? Aquí con lo que podamos apoyar, aquí lo vamos a hacer, y encontrar un foro donde decir, ¿no? Entonces, si la gente de Campeche, de Puebla, de donde quiera, está dispuesto a dar su mensaje, han venido y lo han hecho aquí. O sea, este tipo de foros están abiertos a todos ellos, pero la idea es resistan y háganlo juntos. ¿Algo que quieras agregar tú? Que es exactamente a lo que me refería, ¿no? En este caso de Acapulco, que no recordar, bueno, es igual de grotesco. Y son gobernantes como la alcaldesa de Acapulco, como la gobernadora de Campeche, como el gobernador de Puebla, y varios más, como lo fue Alito en su momento, que acudió a esta famosísima frase aquella de que no los mates a balazos, mátalos de hambre. Bueno, pues es exactamente lo mismo. Y este medio de Acapulco que tuvo ahí el problema con la alcaldesa, pues recibió el apoyo de los medios de Acapulco, de Guerrero, de la costa del Pacífico, del Atlántico, de todo el país, y aún así llegaron al tema de la sentencia. Bueno, afortunadamente, pues también la presión social ejerce y fue favorable para que tuvieran ahí una resolución favorable, pero finalmente sí es de resistencia, pero pues en esos casos ya la resistencia se va
incrementando cada vez más, y en un rato ya no más es un sexenio, sino el sexenio de uno y el trienio del otro, y efectivamente la única forma, coincido con la única forma es pues con la unión del gremio y con el rigor en la información. Creo que es la única manera de ir aguantando y que nos vayan llegando funcionarios de ese talante. Pues en una de esas, insisto, a lo mejor ya después los sexenios van a ser locos. Que vayan ahorrando para sus fianzas, ¿no? Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, un saludo para todo el panel. Oigan, pues aprovechando su experiencia ya manejando y dándonos una visión sobre cómo es que se está manejando la Corte de manera política, enfocándonos en Hidalgo, ¿qué tanto nos puede ayudar o no esta ley que se está proponiendo para periodistas? Todavía no está, pero bueno, ¿cuál es su percepción acerca de ella? Pues si en algún momento llega a estar en vigor, bueno, me parece que, insisto yo, esa ley que se basa en la protección al trabajo de los periodistas, muchos la vemos, los que no somos expertos en el tema del derecho, pues la vemos más bien como que una agencia de ministerio público exclusiva. Pues es que sí, o sea, si somos objeto de un delito por razón a nuestra función, por razón a nuestra labor periodística, sí nos va a ayudar, pero en asuntos, no sé, ya de otro carácter, yo insisto, el tema se convierte en asunto político y va a ser muy difícil en el sentido de que vamos a necesitar, como bien lo decía, vamos a necesitar dinero, recursos humanos y económicos para defendernos. Y no todos estamos en posibilidades de hacerlo. O sea, me parece que es un buen avance. La ley me parece que es de muy buenos alcances. Ojalá en algún momento se concrete. Me parece que sigue ahí en las comisiones, no se ha votado y ya lleva esta nueva y la anterior, que quedó en los mismos términos, pues alrededor de 13, 14 años, y ahí sigue. No sé entonces si ya estando en funciones, pues habría que ver qué tantos alcances nos puede dar para defenderlo. Hoy, ¿algo que quieras agregar? Bueno, como todos saben, sí tenemos una ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y salvaguarda de los derechos para el ejercicio del periodismo, ¿no? Ese nombre tan rimbombante que fue idea de nuestro amigo Onésimo Serrano González. Una ley que pues, lamentablemente no se ha aplicado ni se aplicará por la falta de un reglamento y ahora de la actualización. Tenemos un proyecto de ley de protección a periodistas que ha impulsado la diputada Tania Mesa Escorza y en su momento el diputado Roberto Rico Montes, pero pues mientras no exista la voluntad política para aprobar las reformas que se han hecho y para que deje de ser letra muerta la ley, que haga realmente un reglamento y se establezca el mecanismo de protección y todos los organismos a los cuales se está refiriendo, pues no va a servir de nada. A lo mejor te sirve para decir, bueno, hay una ley, sí, pero una ley que no funciona. Como en el caso de una fiscalía, ¿no? En algún momento una fiscalía para casos de periodistas, pero pues yo diría, bueno, ¿y quién nombraba al fiscal? ¿No? O sea, ¿a quién responde? Ahí ya se deduce finalmente al servicio de quién está. Entonces, sí sería un paso positivo que hubiese esa voluntad para ya aprobar esta cuestión, pero de ahí a que nos sirva, yo todavía tengo miedo. Pero demos nuestro voto de confianza para que pronto contemos con esta disposición ya actualizada.
Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces pasamos a la entrega de reconocimientos, señor. Pues muchísimas gracias a todas y a todos los asistentes, también a la gente que nos ve en redes sociales. Voy a entregar el primer reconocimiento que la letra dice: la Fundación para la Comunicación y el Periodismo tiene el honor de entregar el presente reconocimiento a la licenciada Miriam Mogollán por su destacada participación e importante contribución para el desarrollo de las actividades de la 9ª Semana del Periodismo México 2026. Agradecemos también la participación para construir un periodismo más sólido, crítico y próspero para nuestro país. Entonces, bueno, primeramente, Miriam, gracias. Parte de toda la Fundación. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su asistencia. Yo le voy a dar un reconocimiento a otro de los participantes, que es nuestro amigo Fernando Hidalgo, que además es el secretario general de la Fundación para la Comunicación y el Periodismo. Y bueno, sin afán de intervenir en su ponencia, Fernando, nada más quiero hacer un apunte muy rápido en lo que mencionaron cosas muy importantes. La principal es, efectivamente, el eslogan de esta Semana del Periodismo y de muchas otras ha sido: unidos no nos callarán, porque ojo, si nosotros no estamos unidos como gremio, nadie nos va a venir a defender. Y hoy más que nunca, estamos pasando por un momento muy oscuro los comunicadores, porque efectivamente, Fernando lo mencionó, Joel lo mencionó, se ha desatado una guerra mediática en contra de los medios de comunicación. Hoy ha pasado de las réplicas a la demostración en redes sociales. Hoy traen unas mañas, unas estrategias de verdad muy absurdas, muy rancias, y piensan que de esa manera van a amedrentar a los medios de comunicación. Hace unos días pusimos el ejemplo a algunos medios de comunicación cuando fuimos objeto de una campaña que precisamente es orquestada a través de una serie de analfabetas que pues, no saben ni escribir su nombre, pero tienen página de Facebook y se presentan como periodistas. Así que afortunadamente la gente ya los conoce, y en ese tiempo, bueno, en ese momento cerramos filas varios periodistas haciendo hincapié en esta guerra sucia que se está desatando en contra de varios periodistas. Y bueno, pues vimos que la respuesta fue el silencio absoluto de los autores intelectuales, porque están bien identificados, piensan que no, pero ya sabemos quiénes son los que están detrás de estas campañas, sabemos cuánto cuestan las campañas, quién las financia, por qué las financian y desde dónde las financian. Entonces, cuando cerramos filas con esta serie de publicaciones, porque a veces nuestra arma efectivamente fue, creo que necesitamos una ley, pero a veces la ley es lo de menos. Si nosotros no estamos unidos, nuestra mejor herramienta, nuestra mejor arma es nuestra pluma, y es donde tenemos que expresar este tipo de cosas. Entonces, nuestra mejor arma hoy, que más que nunca, si la ley no la tenemos, y esperemos que vamos a seguir presionando de la Semana de Periodismo para que los diputados puedan sacarla y reglamentar esta ley, pero mientras nuestra mejor arma es la pluma. Y entonces yo los invito, compañeros, a que cerremos filas, porque efectivamente, ayer fuimos nosotros, mañana van a ser otros. Son campañas ya orquestadas que no están funcionando, ya están bien identificadas, y nada más quería yo agregar eso. Joel, felicidades, Fer, Miriam, y yo te quiero entregar un reconocimiento, Fernando, por tu participación en esta ponencia. Agradecemos su participación para construir un periodismo más sólido, crítico y próspero para nuestro país. Pues muchas gracias. A mí me toca entregar reconocimiento al maestro Joel Sánchez. Y maestro, no ahondo más. Esperemos que no muéramos de hambre en esa resistencia, porque hoy la gente que está en el poder solamente financia a esas páginas de gente, como lo decía Alejandro, que no saben ni escribir, que realmente la ciudadanía, hacer un llamado a la ciudadanía, porque les creen más a ellos, y hoy la verdad la califican con un like. Muchas gracias, muchas gracias. Dale una foto. Gracias, para acá. Fernando. Por acá, por favor. Prende la mano. Se la puse en automático. Gracias.
Muchas gracias a todos y los esperamos hoy a las 5 de la tarde. Habrá todavía una conferencia para cerrar este ciclo del día de hoy sobre suplementos culturales y periodismo a cargo del maestro Abraham Chinchillas a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Novena Semana del Periodismo Hidalgo 2026, del 23 al 27 de febrero. La Maestranza, Pachuca, Hidalgo. Invita, Fundación para la Comunicación y el Periodismo.